Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 24 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. Este miércoles se produjo una situación un tanto anómala en el Palacio de la Zarzuela. El rey Felipe VI se tenía que decidir entre dos candidatos que le solicitaban el encargo para someterse a la investidura y formar gobierno. Por un lado, Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones del pasado 23 de julio, que aseguró al rey 172 síes en la sesión, 4 menos de los necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Por otro, Pedro Sánchez, que solo dispone de 121 diputados propios, pero que está armando una gran coalición de investidura que supera los 176 requeridos para ser investido en la primera votación. Nunca antes se había sucedido algo similar. Tanto el actual monarca como el anterior encargaban la investidura al candidato del partido más votado o al que, aun sin serlo, le aseguraba que podría superar la investidura, tal y como sucedió con Pedro Sánchez en 2016. En aquella ocasión, Rajoy informó al rey de que no estaba en condiciones de ser investido. Sánchez tomó el relevo, se estrelló contra la Cámara y meses después hubo que repetir las elecciones. Esta vez ha sido diferente. Ninguno de los dos principales partidos tiene fuerza suficiente para garantizarse la investidura por sí mismos, pero ambos cuentan con socios que correrán en su ayuda. Feijóo suma los 137 diputados propios, más los 33 de Vox, uno de Coalición Canaria y otro de Unión del Pueblo Navarro. Son apoyos seguros frente al combinado que presenta Sánchez, que aún está en el aire. El rey llamó a los líderes de todos los partidos con representación en la Cámara, pero los de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Junts per Catalunya y el BNG ni siquiera se presentaron, de modo que no sabía de primera mano si su intención de apoyar a Sánchez en la investidura era firme y estaba el acuerdo ya cerrado. Con la información directa de la que disponía, solo le quedaba la opción de encargar la investidura a Núñez Feijóo. La Casa Real emitió un comunicado en el que explicaba la decisión del monarca. El comunicado dice textualmente: el Partido Popular ha sido el grupo político que ha obtenido mayor número de escaños en las pasadas elecciones. En este sentido, conviene señalar que, salvo en la 11ª legislatura, en todas las elecciones generales celebradas desde la entrada en vigor de la Constitución, el candidato del grupo político que ha obtenido el mayor número de escaños ha sido el primero en ser propuesto por Su Majestad el Rey como candidato a la presidencia del gobierno. Esta práctica se ha ido convirtiendo con el paso de los años en costumbre. En el procedimiento de consultas llevado a cabo por Su Majestad el Rey, no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esta costumbre. Feijóo, por lo tanto, será quien busque la confianza de la Cámara. De no conseguirlo, algo muy probable, el rey se lo encargará a Pedro Sánchez. En el momento en el que se celebre la sesión de investidura, que será entre el 26 y el 27 de septiembre, comenzará a correr el reloj regresivo. Si ni Feijóo ni Sánchez lo consiguen, habrá que repetir elecciones, que serían a finales de año. A Sánchez y los socios con los que hace solo una semana pactó la composición de la mesa del Congreso no le interesa a ninguno de ellos una repetición electoral, por lo que las posibilidades de que acuerden la investidura en los próximos días son muy elevadas. Feijóo, por su parte, se expone a una derrota casi segura, pero no podía desaprovechar esta oportunidad de estrenarse en el Congreso como jefe de la oposición. En la anterior legislatura, recordemos, no fue diputado, fue senador, y aprovechar esta oportunidad para exponer su programa y denunciar el alcance de los acuerdos a los que ha llegado Sánchez para permanecer en la Moncloa. Felipe VI no lleva mucho tiempo en el trono. En junio se cumplieron 9 años de su proclamación, pero su reinado, la verdad es que está siendo muy movido políticamente. Se decía al principio, durante los 2 o 3 primeros años, que era una gripe que estaba pasando el país en aquel momento y que de una manera u otra la cosa se tranquilizaría hacia el final de la década. No fue así, ni mucho menos, y esto el propio rey lo está sintiendo en sus propias carnes.
En estos 9 años se han convocado en España 5 elecciones generales, las de diciembre de 2015, las de junio de 2016, las de abril de 2019, la de noviembre de 2019 y la de julio de 2023. Luego ha habido muchas elecciones regionales, municipales, etcétera. Bueno, las municipales en concreto y las regionales se celebran cada 4 años y esas rara vez suceden, pero rara vez se adelantan. Las municipales no se adelantan nunca, esas son siempre el último domingo de mayo. Así que desde que Felipe VI es rey, pues hemos tenido las municipales de 2015, las de 2019 y estas últimas, las que se celebraron hace poco más de 2 meses. Bien, pues en enero de 2016, cuando Felipe VI llevaba apenas año y medio reinando, el país se tornó ingobernable. La entrada de 2 nuevos partidos, que eran Podemos y Ciudadanos, Podemos con especial fuerza, entraron pues como un elefante en las Cortes, entraron con muchísima fuerza, muchísimos diputados. Eso redujo notablemente los escaños del Partido Popular y del PSOE, que habían sido hasta ese momento y que, por cierto, siguen siendo los 2 pilares del sistema, aunque están más desgastados de lo que estaban hace 10 o 15 años. Al no haber una mayoría clara, en aquel momento pues hubo que repetir elecciones. En marzo de 2016, fueron los primeros días de marzo, si mal no recuerdo, se celebró una investidura fallida de Pedro Sánchez. Sánchez aseguró al rey que podría sacar adelante su candidatura, pero se quedó muy lejos. Solo le apoyaron 131 diputados. Es decir, los de su partido, tenía muy pocos en aquel entonces Pedro Sánchez, y los de Ciudadanos, el Ciudadanos de Albert Rivera, con quien acababa de llegar a un acuerdo que se escenificó en el Palacio de las Cortes. A Rajoy tampoco le daban los números, sí que rechazó el ofrecimiento del rey para intentarlo. Y lo que hizo Rajoy a partir de aquel momento fue dejar correr los plazos para la autodisolución de las cámaras, que es a los 2 meses de la investidura, si no sale nadie elegido, y luego se sentó a esperar a que unas nuevas elecciones aclarasen un poco el escenario. No fue del todo así. El PP salió fortalecido en aquellas elecciones que se celebraron el 26 de junio de 2016, pero salió fortalecido solo ligeramente. Y tanto el PSOE como Ciudadanos recibieron un castigo en las urnas. Tanto uno como el otro perdieron escaños en aquel momento. Sánchez volvió a cerrarse en banda. Bueno, en esta época es cuando data el famoso solo no es no. No quería bajo ningún concepto, a pesar de que estaba en la posición más débil en la que ha estado el PSOE en toda su historia. Fue retrasando la investidura de Rajoy hasta que él mismo tuvo que salir del propio PSOE. La investidura de Rajoy no se produjo hasta finales de octubre de aquel año, gracias a una abstención masiva, a la abstención de casi todos los diputados del PSOE. Días antes, Sánchez había sido destituido de su cargo, el secretario general del PSOE, tras una crisis que dio muchas horas de televisión y bastante diversión, por cierto. Los que tenemos edad, tampoco es tanto tiempo, estoy hablando, no son ni 8 años, lo recordamos a la perfección. Aquella tarde de octubre del año 2016, con los socialistas entrando y saliendo de la sede de Ferraz, que le destituyeron, lo sacaron de ahí a Pedro Sánchez. Se pensó en aquel entonces que este aventurero había llegado a lo último, a lo más lejos que podía llegar. Y no, en absoluto. Menos de un año después, ya estaba de nuevo a la carga. Bueno, año y medio más tarde, ya con Sánchez otra vez al frente del PSOE, se produjo la moción de censura que implicaba la investidura automática de Pedro Sánchez. Ahí sí que no hay consultas con el rey ni nada que se le parezca. Si un partido, por una moción de censura, tiene que señalar un candidato en el caso de que esa moción prospere, y si prospera, queda el presidente de las Cortes, es el encargado de investir automáticamente al nuevo presidente del gobierno. Así es como quedó investido Pedro Sánchez. Ahí ya digo, el rey no tuvo que intervenir, cosa que sí tendría que hacer en 2019, tras las elecciones del 28 de abril. Que dejaron de nuevo un mapa muy fragmentado. Recordemos que Sánchez llegó al poder con esta moción de censura a finales de mayo de 2018, y una de sus promesas era que iba a convocar elecciones a la vuelta del verano. A la vuelta del verano las convocó, esperó pues casi un año, hasta finales de abril de 2019, con la idea de fortalecerse una vez en el poder y conseguir un muy buen resultado electoral, es decir, ponerse en torno a los 150, quizá 160 escaños, que le permitieran
permitiesen gobernar en solitario, pactando unas cosas y otras con distintos partidos. Todo su gozo se fue a un pozo porque no lo consiguió. Se quedó en 123, exactamente en abril, 123 escaños. Había subido con respecto a las elecciones de 2016, pero no lo suficiente. Sánchez había ganado esas elecciones, pero las había ganado con un resultado mucho peor del que se esperaba. Fue llamado a consultas en Zarzuela, pero no le daban los números, porque no quería apoyarle Ciudadanos, que ya le había apoyado unos años antes, y tampoco quería apoyarle Podemos. De modo que nada, se tuvo que volver a convocar elecciones para el mes de noviembre, porque en ese año el verano se metió de lleno. No mejoraron mucho los números de Sánchez, de hecho empeoraron, se fue a 120 escaños, pero llegó a un acuerdo con Podemos y con los independentistas que le permitieron alcanzar los 176 escaños que necesitaba para superar la investidura en primera votación. Esto fue a principios del año 2020, apenas 3 meses antes de que irrumpiese la pandemia. Lo de este año ha sido diferente. A diferencia de lo que sucedió en 2019, esta vez no ha ganado el PSOE en las elecciones, las ha ganado el Partido Popular. Luego tiene perfecta lógica que el rey haya llamado primero a Núñez Feijóo porque es quien ha ganado las elecciones. Lo ha hecho además con suficiente autoridad, no es que haya sido un empate y haya un diputado de diferencia o uno haya ganado en diputados y el otro en voto popular, ¿no? Ya sabéis, por el reparto tanto peculiar de los diputados por nuestro sistema electoral, que se pueden sacar grandes rentas en provincias poco pobladas. Bien, en este caso no hay nada de eso, tanto desde el punto de vista del número de votos, del porcentaje de votos, como del número de escaños. La victoria de Núñez Feijóo ha sido clara y evidente. Son 16 diputados más, 16 diputados de ventaja sobre el PSOE, pero se ha encontrado Feijóo con una situación muy similar a la de Rajoy hace 7 años. Apenas tiene más exactamente los mismos diputados, 137. Apenas tiene socios y con ellos no alcanza la mayoría absoluta. El plan, aquí los políticos ya sabéis que son muy amigos de hacerse planes antes de las elecciones, planes que el diablo se pone a enredar y no terminan saliendo. Lo que le pasó a Pedro Sánchez en las elecciones de abril de 2019, que pensaba irse a los 150, 160 escaños y se quedó en 120, en 123, y la engañifa de este año ha sido distinta. En este año lo que pensaba el Partido Popular era que junto a Vox iban a conseguir una mayoría absoluta más que sobrada. En esto tuvieron que ver mucho las encuestas, los sondeos de intención de voto, en que prácticamente todos daban la victoria, una victoria muy cómoda, una mayoría absoluta. La victoria la daban todos por descontado y al final eso se produjo. Pero una mayoría absoluta muy cómoda al combinado de Partido Popular y Vox. Algunas encuestas les daban 177, otras 178, otras incluso 180 o 182 escaños y no había en principio nada de lo que preocuparse. Ganaría Feijóo las elecciones, con Vox podría ir a la investidura y entre los dos la sacarían adelante. Y lo mismo, se barruntaba un acuerdo de gobierno que fuese el acuerdo de progreso, pero del otro lado. El acuerdo de progreso es como el gobierno de coalición de progreso, algo así lo llamaron en 2019, el pacto del abrazo famoso entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. En este caso iba a ser a la inversa. Y esto era el escenario que prácticamente todos los analistas trazaban hace, pues si estamos hoy a 24 de agosto, hace poco más de un mes, hace un mes y una semana, y un mes y 3 días. Estábamos todo el mundo estaba en eso. Al final gobernará Feijóo con Santiago Abascal, ya veremos en función de lo que saque cada uno, pasará la investidura sin ningún problema y luego pues el conflicto en todo caso estará en la configuración del gobierno, en el acuerdo de legislatura y en cuántos ministros consigue colocar Vox, esto era el debate. Esto era el debate en torno al día 20 de julio, ya digo, hace poco más de un mes. Pero esto evidentemente cambió en el momento en que se supieron los resultados que dejaban un mapa bastante complicado. La victoria la tenía Núñez Feijóo, pero con lo que había sacado Vox, 33 escaños, no alcanzaban la mayoría absoluta. De hecho, se quedaban relativamente lejos, no muy lejos, todo hay que decirlo, se quedaban en 170 escaños, 137 de uno, más 33 del otro, a solo 6 escaños de la mayoría absoluta, pero claro, son 6 escaños, de nada sirve estoy cerca, estoy a punto
punto de tocarlo, pero no lo consiguen tocar. Y luego no tienen mucho de dónde tirar. El caso del Partido Popular ya se sabe, los cordones sanitarios, esto es una cosa que viene de muy antiguo, que o gobierna con mayoría absoluta o no gobierna directamente. Esto le ha pasado repetidamente a lo largo del tiempo en ayuntamientos, en comunidades autónomas y por supuesto también, y lo hemos podido ver en los últimos años, a escala nacional. Ahora mismo, si gobernase el más votado, pues el más votado es Núñez Feijóo y debería, si gobernase el más votado. Quizá por eso en la campaña electoral Feijóo insistía tanto en que gobernase el más votado, que Sánchez se negó a reconocérselo. Sabía que aunque las encuestas estuviesen más o menos equivocadas, las posibilidades que tenía Sánchez de ganar las elecciones, pues eran que tenía el mismo, de ganar las elecciones eran muy pequeñas. El hecho es que está en una situación parecida a la de Rajoy, ya digo, en el año 2016, tiene los mismos escaños, pero apenas tiene socios, y con ellos no alcanza la mayoría absoluta. Sánchez, que ha quedado segundo, se encuentra en situación opuesta. Él y su socio de gobierno, que Sumar, iba a decir Podemos, pero no, Sumar ocupa el antiguo espacio de Podemos, se quedan entre los dos en 152 escaños, es decir, 24 menos que los necesarios para una mayoría absoluta. Pero la miríada de formaciones independentistas que motean en el Congreso parece dispuesta a apoyarle si hace una serie de concesiones. Tenemos, por lo tanto, dos aspirantes a ser investidos presidentes de gobierno. Uno porque ha ganado con autoridad las elecciones y el otro porque esgrime unos acuerdos, aún sin concretar, con una serie de partidos que le apoyarán. Ambos han hecho saber, o hicieron saber esta semana, a Felipe VI, que quieren presentarse a la investidura, poniendo así al rey ante un dilema. El rey ha hecho entonces lo que tenía que hacer. La costumbre era lo que lo arguyeron en su comunicado de prensa, os lo he leído en la introducción, pero no solo la costumbre, también la lógica es encargar la investidura al candidato que ha ganado las elecciones, o en su defecto al que disponga de una mayoría clara y bien atada. A día de hoy, ninguno de los dos tiene esa mayoría. Ganador solo puede haber uno. Pero ninguno de los dos ha podido ir al rey diciéndole, bien, es cierto, no ha podido ir Pedro Sánchez, es cierto, majestad, no puedo venir aquí como ganador de las elecciones, pero a cambio sí que tengo esto perfectamente atado. Puede usted consultarlo con los de Esquerra Republicana, preguntárselo personalmente a los del BNG o a los de Junts. El tema es que no ha podido hacerlo porque no han ido, pero se lo podría haber dicho Pedro Sánchez en el caso de que ese acuerdo se hubiese llevado a efecto. En el caso, además de que se hubiese llevado a efecto, pues lo hubiéramos sabido mucho antes que el rey, porque se hubieran encargado de anunciarlo por televisión y por las redes sociales casi en el según lo firmaban. Recordemos cómo hicieron con Pablo Iglesias en aquel pacto del abrazo del que hablaba antes, tratando de hacer ver que va a poder gobernar sin ningún problema porque todos estos partidos le apoyan, ¿no? No ha podido ir con ninguna de las dos cosas. Lo que sí tenemos, eso sí, es un ganador que, como he dicho antes, tiene 16 escaños de diferencia. En el PSOE arguyen que, aunque aún no tienen completamente asegurados los votos, se encuentran cerca, tal y como se pudo ver en la formación de la mesa del Congreso. Esto sucedió la semana pasada. Pero recordemos que Sánchez ya se la jugó al rey en una ocasión. Además, a este mismo rey. No es que se la jugase a su padre, es que se la jugó al propio Felipe VI hace 7 años, cuando llevaba Felipe VI año y medio en el trono. En febrero de 2016 le aseguró en la zarzuela que podría salir bien librado de la investidura, que había hecho un acuerdo con Ciudadanos, que lo habían escenificado, ese sí, mucho además, en el Palacio de las Cortes, y que el resto ya se encargaría de conseguirlo, pero que lo tenía más o menos resuelto. Y lo que cosechó fue un sonoro fracaso. En España la corona carece de poder. Su función es protocolaria, no es que el rey pueda decidir quién va o quién no va. El monarca ejerce de moderador, cuando las circunstancias lo requieren. Y esto es lo que acaba de hacer el monarca. Nada más, moderar entre dos aspirantes sin dejarse presionar por los partidos políticos y por la prensa. Hasta la fecha no había necesitado hacerlo, porque solo se presentaba uno, solo había uno que le pedía, ni siquiera se lo pedía. ¿Quién ha ganado las elecciones? José María Aznar, mayoría absoluta. Felipe González, mayoría absoluta. Mariano Rajoy, mayoría absoluta. Bueno, pues evidentemente a este se lo voy a encargar porque he visto que tiene 183 escaños.
cuando no había una mayoría absoluta clara, simplemente los reunía a todos y les preguntaba: ¿tienes los apoyos para la investidura? Sí, los tengo, majestad. Bien, correcto, pues adelante, que el presidente de las Cortes ponga una fecha. En este caso ha habido muchísimas presiones porque eran dos candidatos. Esto nunca había sucedido. Durante los últimos días, de hecho, hemos visto cómo se insinuaba que el rey no debía hacer nada hasta que los acuerdos estuviesen listos. Pero es que esto no funciona así. Los tiempos de las instituciones, y la monarquía es una institución, son distintos a los tiempos de la política, muy distintos. Los tiempos de las instituciones están pautados por ley, los de la política no. La semana pasada tocaba la ronda de consultas, y eso mismo es lo que hizo el rey. No podía decir: no hago ronda de consultas, la haré la semana que viene, la próxima o quizá dentro de 3 meses. Tenía que hacerlo a partir del 17 de agosto porque así está en la ley. Convocó en el Palacio de la Zarzuela a los líderes de todas las formaciones con representación en el Congreso. Hubo un total de 4 partidos que no acudieron. Fueron Esquerra, Junts, Bildu y el BNG. No acudieron a la cita, por lo que el rey no pudo preguntarles personalmente cuál iba a ser su postura en la investidura. Pedro Sánchez también presionó para evitar que el rey encargase a Feijóo la investidura. De hecho, acusó al propio Feijóo de presionar, de que no podía ser, que utilizara la jefatura del Estado en su beneficio, que era la hora de la democracia parlamentaria, o no sé qué más dijo. El que estaba presionando era realmente él. Pedro Sánchez quedó a 16 escaños de Núñez Feijóo. Dijo que no tenía sentido que Feijóo se presentase porque no iba a conseguir ser investido. Bueno, eso mismo fue lo que hizo el propio Sánchez en 2016, con solo 131 votos a favor, o 131 apoyos comprometidos cuando se presentó ante el rey. En aquel momento engañó a Felipe VI y le dijo que sería capaz de convencer a los que ya faltaban, que era cuestión de unos pocos días. O quizá en el mismo debate, como si algún político profesional fuese a cambiar de parecer porque le ha impresionado lo que el candidato, el aspirante, dice desde la tribuna de oradores. Está ya todo decidido cuando se ponen a debatir. El debate se hace de cara a la televisión, no a los que están allí sentados. Los que están allí sentados ya lo han decidido su grupo parlamentario, su partido. No tenía convencidos, a los que le faltaban, que eran muchísimos, pues de 131 a 176. Pero al menos esa investidura fallida de Sánchez en marzo de 2016 puso en marcha la cuenta regresiva que condujo a las elecciones del 26 de junio de ese mismo año. La cuestión es que él tampoco tiene una mayoría segura en estos momentos. No puede ir con eso el rey. La tengo segura, la tengo bien amarrada. Seguros, solo tiene a sus 121 diputados y a los 31 de Sumar. Me salen 152, bueno, me salen a mí, les salen a él también. Los demás son una incógnita, ya que este miércoles no se había anunciado acuerdo alguno al respecto. Feijóo al rey le ha dicho la verdad, que solo tiene amarrados 172 votos a favor y que necesita algo de tiempo para conseguir los 4 que le faltan, para salir bien librado de la primera votación, en la que se necesita mayoría absoluta. Volviendo a los tiempos de la política y dejándolos de las instituciones a un lado, esos 4 diputados podrían ser misión imposible. Seguramente lo sean. Feijóo cuenta, como ya os he dicho, con el apoyo de Vox, de UPN y de Coalición Canaria. UPN y Coalición Canaria ponen un diputado cada uno. El apoyo de Vox, esencialmente. Todo lo que está más allá le es inalcanzable. Tratará de convencer al PNV, pero no es ni mucho menos seguro que lo consiga. De hecho, el PNV ya ha dicho que no. Podría cambiar de opinión, obviamente, son políticos, no lo olvidemos, pero es poco probable. Así que está sí, efectivamente, se va directo al fracaso. Y una vez haya fracasado en su intento, el rey encargará entonces a Sánchez presentarse. Para salir investido, necesita, ya lo sabe él, forjar una coalición muy grande, una coalición de 7 partidos. Es decir, sus 121 escaños, más los 31 de Sumar, los 7 de Esquerra, los 7 de Junts per Catalunya, los 6 de Bildu y el único diputado del BNG. De este último hasta podría prescindir, pero no de todos los demás. Necesita superar los 176. Con los anteriores creo que se quedan 177. La papeleta que tiene Sánchez por delante, la verdad es que es peliaguda. Tiene que contentar a demasiados, es demasiado débil desde el punto de vista parlamentario
Y lo que es lo peor de todo, y es que carece de plan B. O convence a 5 partidos independentistas y, por lo tanto, necesariamente maximalistas, o habrá que ir a elecciones de nuevo. Tan pronto como comienza la sesión de investidura, que dura 2 días, arranca la cuenta atrás. Estamos hablando del 26 y el 27 de septiembre. Hay 2 meses por delante, y esta vez no será tan fácil como en 2019, cuando bastó con un abrazo y un acuerdo de mínimos con Podemos. El resto vino rodado, porque el centro-derecha, encarnado entonces en el PP, junto a Ciudadanos y Vox, se quedaba muy corto. Se quedaba en 151 diputados, mientras que el PSOE y Podemos reunían casi 160. Esta vez Sánchez se presenta como perdedor, y con una mayoría acogida con alfileres. Cada uno de los 5 partidos que necesita para seguir en la Moncloa pondrá sus propios requisitos. Algunos ya se han filtrado, como la amnistía para los líderes del proceso. Estos mismos líderes que fueron indultados por Sánchez hace 2 años. Bueno, incluyendo a Carles Puigdemont, que ese no va a necesitar ni ser indultado, le van a amnistiar directamente. Puigdemont está huido de la justicia española desde hace 6 años y no despierta precisamente simpatías entre el grueso del electorado. Por supuesto, no entre la derecha, pero tampoco entre buena parte de la izquierda. Esa es la oportunidad que seguramente quiere aprovechar Feijóo. Una vez la presidenta de la Cámara ha puesto la fecha para esta sesión, ya digo, 26 y 27 de septiembre, el presidente del PP tendrá 2 días en los que podrá explayarse a placer, con todo el mundo mirando. Luego, que suceda lo que tenga que suceder. La derrota es casi segura, pero si se dan las circunstancias adecuadas, podría convertirse en una victoria dentro de 1, de 2 o quizá de 3 años. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Guillem, que trae de nuevo el tema de que se pueda hablar cualquier lengua cooficial en el Parlamento. Hola Fernando, quería dar mi opinión sobre el tema de las lenguas cooficiales en el Congreso. Mira, yo estoy totalmente en contra de lo que dijiste y te digo por qué. Mira, en primer lugar, si el Parlamento es el órgano de representación de los ciudadanos, me parece totalmente lógico de que la diversidad lingüística también se vea expresada en el Parlamento. Al final hay países como Perú, por ejemplo, que permiten que se pueda hablar en quechua o aymara. No veo por qué en España no. Además, cada vez que se niega el derecho de que un representante de ciudadanos puede expresarse en ese idioma, como ya se ha hecho tantas veces que se les ha quitado la palabra, se les ha cortado, etc., se está mandando un mensaje implícito de que este idioma no es bienvenido, de que ese idioma genera rechazo y al final es una forma de exclusión, porque se envía un mensaje muy negativo a toda esa gente que se siente representada con ese idioma. Y creo que en una democracia no es nada sano esto. En segundo lugar, la idea de decir que lo normal es que si nos entendemos en español, pues lo lógico es que en el Parlamento se use ese idioma en el que todos nos entendemos, me parece lógico, pero es un argumento demasiado simplista y reduccionista, que al final lo que hace es reducir un idioma como una mera herramienta de comunicación, que ya sé que es tu visión, como dijiste, pero para mí un idioma es mucho más que eso. Para mí un idioma tiene una dimensión también cultural, una dimensión incluso espiritual, humana, porque cada idioma es único y representa una forma de ver el mundo totalmente distinta. Y es un patrimonio muy valioso, creo que habría que potenciar en vez de excluirlo en un parlamento. Además, esa visión es muy utilitarista y lo que hace es clasificar los idiomas en base al número de hablantes que tenga o si ese idioma tiene más o menos representación en el mundo y al final está creando una forma de segregación entre idiomas, de donde hay idiomas con más estatus y idiomas con menos estatus. Se crea un imaginario en el que hay idiomas de primera y idiomas de segunda. Y esto lleva irremediablemente a que un idioma se superpone a otro, que es lo que está pasando en muchos sitios del mundo donde se pierden lenguas. Y es algo que
podría afectar también el español a largo plazo, donde tenemos el inglés, que es un idioma más útil para comunicarnos a nivel internacional, y puede afectar a Europa. De hecho, en la Unión Europea el uso del inglés ya es hegemónico prácticamente, se ha impuesto al francés y al alemán, y en el futuro, pues claro, en España, en Europa solo se habla español en España, entonces eso podría afectar. Y por no hablar también del español en Estados Unidos, donde los jóvenes se están pasando al inglés. Esa mentalidad utilitarista que está perjudicando idiomas y puede perjudicar al español. Yo invito a reflexionar sobre ello. Yo creo que es bueno que las lenguas se puedan ver representadas de igual a igual en un parlamento, y el tema de clasificar idiomas con esa mentalidad utilitarista lleva a la extinción de idiomas y el español podría verse perjudicado, o sea que invito a la reflexión. Gracias. Guillem, un idioma es una herramienta de comunicación, no sirve para otra cosa. Si yo me dirijo en castellano o en catalán a un japonés, no me servirá de nada, o si él se dirige en japonés a mí. Por eso, seguramente, si nos encontramos este japonés y yo, pues busquemos una lengua franca, tipo el inglés, para poder comunicarnos. En el caso de que no entendamos inglés, ninguno de los dos iremos entonces a la gestualidad, que es también un código, ojo, ¿eh? Este es mucho más universal, porque una sonrisa o el pulgar hacia arriba tiene el mismo significado para todos los seres humanos. Luego, esas dimensiones culturales, humanas, espirituales y no sé qué más de los idiomas, pues a ver, sí, también existen, pero solo funcionan entre quienes conocen el código en cuestión. Si yo recito un poema en castellano, conmoverá a quienes lo entiendan. A los demás les dejará fríos. Algo así como si a mí me cuentan un chiste en suajili o me ponen una balada en finlandés. Así que, efectivamente, un idioma es un gran patrimonio cultural, eso es indiscutible, como una expresión cultural de nuestra especie, y es bueno que sus usuarios traten de mantenerlo traspasándoselo a su descendencia. Eso es algo voluntario, claro está. Lo que no puedes hacer es imponerlo por la fuerza. Los idiomas se extienden por la utilidad, que es un argumento muy persuasivo. Un idioma es como una llave que abre puertas. Esas puertas son otros hablantes, son libros, películas, etc. Cuantas más puertas pueda abrir, más atractivo será. Eso no significa que los idiomas menos hablados carezcan de valor. Valor cultural tienen todo el del mundo. Pero sí que su interés en aprenderlo es menor por parte de quienes no lo saben. Todos aprendemos o intentamos aprender inglés no por sus valores espirituales, sino porque es muy útil. Luego, además, puede darse la circunstancia de que a mucha gente le parezca un idioma precioso, pero la mayor parte de la gente que aprende inglés, español, francés o alemán lo hacen porque son lenguas útiles, no porque les parezcan bonitos estos idiomas. El catalán, por ejemplo, es útil en un ámbito más pequeño. Si vives en Cataluña te facilita mucho las cosas. De ahí que muchos lo hayan aprendido en los últimos 50 años. Bueno, a mí no me ha hecho ni falta. Yo me familiaricé con el catalán por gusto, porque me parece una de las lenguas más bonitas del mundo. Pero lo mío es una excepción. Lo normal es que cuando alguien aprende catalán o cualquier otra lengua lo hace guiándose por criterios de utilidad, por la utilidad que tiene el idioma en cuestión, no por lo bien que le suena. En el caso del catalán o cualquier otra lengua cooficial en el Parlamento, su uso, que puede ser el aranés, o puede ser el bable, o por supuesto el valenciano, el gallego, el vasco, naturalmente. Bien, esto me reafirmo en lo que dije en esa contra en directo. Al Parlamento se va a trabajar, no a leer poemas. Ni es una facultad de filología. Y para poder trabajar necesitas antes una lengua de trabajo. En España tenemos una lengua franca, que es el castellano, que todos conocemos y que hablamos bien. Si vamos a trabajar, lo suyo es valerse de una lengua que todos conocen. En las empresas multinacionales se suele emplear en inglés, y es normal que así sea, ya que todos los empleados la conocen y muchos la dominan muy bien. ¿Ese es un insulto al español? Pues no, en absoluto. Es la constatación de un hecho. El inglés es más útil que el español entre gente proveniente de todo el mundo. Es normal que en Bruselas sea la lengua preferida por los eurodiputados y la burocracia comunitaria. Quieren entenderse y escogen la llave que abre todas o casi todas las puertas. Si les diese por hablar esloveno, pues resultaría que solo los eslovenos lo entienden. En cambio, el inglés, pues lo entienden tanto los eslovenos, desde luego los eslovenos que están en Bruselas, todos, por no decir casi todos o todos. Los españoles, los portugueses, los finlandeses, los suecos o los irlandeses, que esos lo entienden a la perfección en inglés porque es su lengua madre. Una lengua, Guillem, no es una persona. No sufre ni padece, no tiene sentimientos. Es un simple código que los hablantes hacen evolucionar generación tras generación. Esos códigos unas veces prosperan y otras veces desaparecen.
Quizá en un futuro lejano el español desaparezca porque sus hablantes se han ido pasando al inglés. A mí personalmente me da igual. Sucederá lo que quieran los hablantes que suceda con su código de comunicación. Recuerda que nuestros antepasados no hablaban ni castellano ni catalán, hablaban latín, y si nos vamos más atrás hablaban lenguas íberas de las que se ha perdido toda noticia, que no conseguimos ni descifrar los pocos textos que han quedado. Y no nos parece nada dramático, de hecho, tanto el castellano como el catalán son dos hijos del latín. Para que veas qué poco dura esto, qué poco duran los idiomas. No han estado siempre aquí, ni el castellano ni el catalán. Las lenguas evolucionan muy rápido y son extraordinariamente efímeras. Vamos, tendríamos, lo he dicho muchas veces, problemas para entendernos con el Cid campeador. Y vivió hace menos de 1000 años, ¿eh? Dios sabe lo que se hablará dentro de otros 1000. Así que, si me permites un consejo, no te hagas mala sangre con el tema de las lenguas. Son lo que son y sirven para lo que sirven, es decir, para entenderse. No tienen otra función. Bien, vamos ahora con Edmundo, que ha visto el vídeo de la contra en directo que hice sobre Amaral y me comenta que le han hecho shadow banning. Dos comentarios pequeñitos y de poca importancia, pero creo que valen la pena. El primero, la semana pasada en tu contra comentaste algo sobre, no me acuerdo el tema, pero era un entomólogo. Y dijiste que era un entomólogo pues que estudia mariposas. Quería hacerte una pequeña corrección al respecto, probablemente ya te la hicieron. Los entomólogos estudian insectos, que van desde mariposas, cucarachas y ese tipo de animales, mosquitos, etcétera. Un insecto es un animal que por lo general, es un animal que tiene 3 pares de patas y tiene cabeza, tórax y abdomen. Esa es una definición de insecto. Caben muchísimos en ello. El segundo punto era que estuve buscando la revolución de Amaral, tu contra de este fin de semana, y no sé si creo que te han hecho shadow banning. No la encontré, la busqué mucho, hasta que recién puse revolución para buscar en el YouTube, revolución, Fernando Díaz Villanueva, y recién salió. Entonces sí están shadow banning con ese video. Nada más, un abrazo, querido Fernando, que estés bien. Gracias por tu trabajo. Pues sí, entomólogo es el que estudia los insectos. La palabra proviene del griego entomos, que significa eso mismo, insecto. Pero el entomólogo del que hablaba en el programa del otro día, la contrarréplica exactamente, Paul Ehrlich, es un especialista en mariposas, es decir, en lepidópteros, vamos, que es un campo de estudio muy amplio, según parece, porque hay muchas más especies de mariposas de las que comúnmente se cree. Respecto al shadow banning del vídeo este que hice de Amaral, la contra en directo, bueno, más concretamente del fragmento que subí a YouTube, porque el original está en Twitch, no creo que le hayan puesto ese shadow banning, ¿eh? Te lo digo porque mira las estadísticas. A ver, por un lado veo que el vídeo ha tenido el número de vistas habitual en ese canal. El canal de la contra en directo no es el mío personal, es otro que creé hace año y medio también en YouTube, que se llama así, la contra en directo, que vienen a ser en torno a 15.000 de promedio, más o menos, tiene eso mismo. Y luego, por otro, echando un vistazo a la estadística que me da YouTube, lo que veo, y lo tengo delante ahora, el 70% de las visualizaciones proviene de recomendaciones de YouTube, lo que llaman ahí funciones de exploración, y el 30% restante de suscripciones y búsquedas directas. De haberse producido un shadow banning, pues el vídeo no se hubiese sugerido a nadie, a ningún visitante, salvo a los suscriptores del canal. Bien, vamos ahora con Marcelo, que es argentino y que nos habla de Javier Milei, de sus formas y qué podría justificar esas mismas formas, es decir, esa actitud que tiene ante la vida. Supongo que ya habrás tenido cuota suficiente del tema Milei, pero te quería agregar un comentario en relación a lo que han dicho algunos contraescuchas estos últimos 2 días respecto de las formas de Milei. Es verdad, sus formas no son refinadas, es maleducado en muchas cosas, insulta. Ahora, frente a todo lo que venimos padeciendo en Argentina durante décadas, frente a la realidad agobiante que nos condujo el estatismo, el peronismo, el kirchnerismo sobre todo, romper con eso y lograr que las ideas liberales lleguen a la palestra política y que esté en este momento en el primer lugar, requería eso, y yo te puedo asegurar que si no hubiera sido un personaje así como Milei, con ese aspecto que llama la atención y las formas, las ideas liberales seguirían siendo reducto de una minoría selecta que nunca tendría posibilidades de ganar el poder a través de elecciones.
Solamente alguien que atraviese todos los estratos sociales puede lograrlo, como en su momento fue Menem, y Milei está atravesando todos los estratos sociales. Entonces, los que hemos perdido los años más productivos de la vida, como es mi caso, por culpa de todas estas políticas delincuenciales que padecimos, sinceramente no hay nada más catártico que escuchar a Milei insultar a los responsables de que yo, por ejemplo, en este momento tengo 3 hermanos de mi esposa viviendo en Europa, un sobrino que se acaba de ir a Italia, mis hijas que piensan cuando terminen la universidad irse de Argentina, y como ya te dije, además, la pérdida material de sueños, de todo lo que implicó padecer esta pesadilla. En el 2015 creímos que la pesadilla se terminaba para siempre con la llegada de Macri, liberal de buenos modales, y que podía dejar en todo caso contenta a la clase más refinada. Y sin embargo fue un fracaso rotundo que lo único que logró fue traer otra vez la pesadilla esta. Yo sé que ustedes con Sánchez han padecido también cosas bastante difíciles de tolerar, pero te puedo asegurar que el kirchnerismo es el sanchismo multiplicado o elevado a alguna potencia. Vos te debes dar cuenta de cualquier manera. Así que bueno, bienvenidas las formas de Milei, porque es lo que hizo falta para romper toda esta estructura tenebrosa que nos viene oprimiendo durante décadas, que transformó a la Argentina en un país miserable con todas las posibilidades que tiene. Y Milei reivindica esa Argentina grande de comienzos del siglo XX, de la que vinieron mis abuelos de Asturias y llegaron tantos inmigrantes buscando un sueño que después se frustró. Así que bienvenidas las formas de Milei y ojalá que sea presidente. Un abrazo para vos y todos los contraescuchas. Los méritos de Milei yo creo que están a la vista. Ha conseguido algo que nadie hubiese creído en Argentina, creído posible. Es decir, conseguir colocar una agenda económica netamente liberal, en algunos puntos libertaria incluso, en uno de los países más estatistas del mundo. A lo largo de los últimos 20-25 años he conocido a muchos argentinos interesados en temas políticos y económicos, bastantes de ellos liberales. Argentina es en cierta medida la cuna del liberalismo en el mundo hispano. Fue un país que entre finales del siglo XIX y principios del XX se puso a la cabeza del mundo precisamente porque apostó por el librecambismo. Era algo así como el Estados Unidos del Sur. Vamos, no es casual que gente como Ludwig von Mises, que ignoró siempre al mundo de habla hispana, visitase Argentina en los años 50. Allí dio una serie de conferencias que luego se compilaron en un libro, creo que son 6 conferencias, un libro titulado Política Económica, muy recomendable, por cierto. La primera edición de La Acción Humana en castellano se hizo en Buenos Aires, poco después de su publicación en inglés. De ahí que creo que no sé si fue la segunda o la tercera lengua a la que se tradujo La Acción Humana. El castellano, vamos, y lo hicieron en Argentina. De aquellos años, claro, quedó un pozo teórico muy grande. En Argentina había grandes pensadores liberales, pero era imposible que sus ideas, y sigue habiéndolos, por supuesto, era imposible que sus ideas fuesen más allá de la academia, o como mucho de algún periodista, una columna periodística, algún tertuliano de radio. Ha sido Milei quien las ha sacado de ahí y las ha empleado contra esa variante tan tóxica de peronismo que es el kirchnerismo. Empezó, ya sabes, como polemista en televisión y ahí pasó varios años hasta que dio el salto a la política. Lo que no cambió fue el tono y su forma de comunicar, que es muy peculiar, muy 100% Milei, porque eso comprobó que en un país como Argentina, donde el enfado y la frustración están al cabo de la calle, pues algo así funciona bien. La vehemencia y los insultos funcionan cuando la gente está harta y enfadada. Lo que no sabemos es si tiene la suerte de llegar a presidente, pues si seguirá con el mismo tono. Entiendo yo que no. Entonces pasará a estar, no solo tendrá que tratar de vestir el cargo, también desde el punto de vista discursivo, sino que pasará a estar a la defensiva, no a la ofensiva, que es donde lleva un montón de años. Bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de lo que comentábamos ayer aquí, Alberto Grinillo, de las elecciones en Guatemala. Una explicación razonable para el éxito de un candidato externo a la política tradicional es un anhelo compartido y extendido de cambio en las formas y en el fondo de las actividades de la política tradicional.
Como estos cambios no son verticales descendentes, sino horizontales y desde la base, las posibilidades reales de cambios significativos son escasas. Que la mayoría vea los problemas obvios y opte por una solución simplona puede acabar con facilidad en el desencanto. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 24 de agosto, mañana 25. Yo os iba a decir que estaré de vuelta, sí, estaré de vuelta, pero en la contrahistoria. Allí nos vemos. Hasta mañana.